Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Jugador impío C241, Eliseo Cook capítulo 241, Eliseo Cook. Adir se centró primero en la comida de Marielle, preparándola con deliberado cuidado para aliviar las sombras persistentes grabadas en su mente. Los restos del caníbal alguna vez habían sido enterrados profundamente dentro de su psique. Siguió el mismo tratamiento que antes, dando forma al plato con minuciosa precisión. El emplatado fue intencional. Utilizó sutiles tintes alimentarios para crear un retrato tenue y espectral en la superficie, parecido al rostro de la persona que más había amado. Un gesto silencioso destinado a afianzar su fracturado sentido de sí misma. No se trataba solo de comida, era un mensaje complejo, una ofrenda destinada a desbloquear emociones y recuerdos enterrados en su alma. El sabor tenía que apoyar perfectamente la imagen. Basándose en una de las máscaras que había usado en su vida pasada, un profundo conocimiento de la medicina, seleccionó cuidadosamente ingredientes conocidos por sus propiedades calmantes y curativas, entre ellos la raíz de valeriana y la lavanda. Siguió adelante, añadiendo analgésicos suaves y sedantes, equilibrados en una salsa ligera que no dominaría el paladar pero que aliviaría sutilmente la mente atribulada. El efecto fue sutil pero potente, como un abrazo suave que suavizaba el dolor y la ansiedad sin adormecer los sentidos. ¿Estoy exagerando? Por un momento, incluso Adir dudó y cuestionó la ética del desayuno químico que estaba preparando. Pero pensando en su talento de linaje, rápidamente descartó la duda. Además, la comida no era dañina, de hecho, fue elaborada teniendo en mente propiedades curativas. Volviendo a Niva, Adir preparó una mezcla diferente. Una salsa más dulce y suave diseñada para calmar la ansiedad que la carcomía por los próximos exámenes universitarios y el fuerte estrés de los conflictos familiares. Él consideró sus gustos y creó algo reconfortante y familiar que le brindaría un breve respiro de las presiones que soportaba. Para Nerys, el enfoque de Adir era aún diferente. Observó su tranquila carga, las cicatrices dejadas por sus padres, su relación fracturada, los sacrificios que hizo criando a otros mientras se descuidaba a sí misma y ahora el peso de cuidar a Zelda y Boy. Su comida para ella tenía como objetivo brindarle calidez y estabilidad, un consuelo fundamental para aliviar su tensión y encender una esperanza tranquila en medio del caos de su vida. Para Zelda, Adir preparó un plato impregnado del sabor agridulce de la nostalgia, inspirado en la dura vida que soportó en el pueblo con su cruel padre. A pesar de la dureza, recordó cómo ella cuidaba con amor sus cultivos de patatas, una rara fuente de consuelo y esperanza en medio de la escasez y el hambre. Esta comida trajo consigo esos recuerdos, la calidez terrosa de las patatas mezclada con sabores que evocaban tanto lucha como cuidado, un complejo homenaje a su pasado. Cuando se trató de Boy, Adir hizo una pausa pensativa. La pérdida de su madre había dejado una huella en la vida de Boy que reflejaba la propia historia de Adir en algunos aspectos. El recuerdo de ese momento, como un trozo de carne brutalmente picado en un bloque de carnicero, fue una cicatriz profunda e inolvidable. Adir no tenía intención de borrarlo. En cambio, quería que Boy abrazara ese recuerdo y sacara fuerza de él. Esta cicatriz no era una debilidad sino una fuente de poder. Utilizando la psicología primaria, Adir pretendía convertir el personaje de Boy en algo despiadado, inflexible ante la ira o cualquier otra emoción que pudiera ser explotada. Boy se convertiría en un prototipo, diseñado con inspiración en la naturaleza más oscura del propio Adir. Para el desayuno del niño, Adir preparó comidas ricas en carnes ligeramente cocidas, repletas de proteínas para nutrir tanto el cuerpo como la mente. Comprendió que los hábitos alimentarios son parte fundamental del complejo rompecabezas que moldea el carácter de una persona desde el nacimiento hasta la muerte. La nutrición no solo alimenta el cuerpo, sino que influye en la química cerebral, la regulación emocional e incluso el desarrollo cognitivo. Para un niño como Boy, cuya mente todavía era flexible e impresionable, establecer los patrones de alimentación adecuados era una forma sutil pero poderosa de guiar su crecimiento psicológico. Al controlar cuidadosamente lo que Boy consumía, Adir pretendía desarrollar resiliencia,
disciplina y un temperamento equilibrado, sentando las bases para la persona en la que Boy estaba destinado a convertirse. Cada detalle, cada sabor, cada ingrediente fue elegido con este objetivo en mente: construir un futuro fuerte y consciente a partir de los frágiles cimientos de una mente aún en formación. Sin embargo, incluso mientras examinaba su creación, Adir no podía sentirse satisfecho. El sistema no le había notificado ningún aumento de nivel en su talento de cocina, ni había evolucionado hasta convertirse en una variante de linaje. ¿Será porque no todos los talentos pueden evolucionar hasta convertirse en un rasgo de linaje? ¿O se requiere algo más específico para despertar? Se preguntó, con las cejas fruncidas. No había nada que hacer. La próxima vez, simplemente necesitaría idear algo más único. Un solo fracaso no inquietaría a alguien como él. Después de añadir los toques finales a cada plato emplatado, centró su atención en la mesa. Lo organizó con el mismo cuidado, limpio, minimalista y tranquilo. Un espacio diseñado no para distraer sino para centrar la mente durante una comida. Mira esto. Te has superado una vez más, ¿no? Dijo Marielle en voz baja, bajando las escaleras. El aroma en el aire la atrapó primero, calmante y estimulante, seguido por la serena escena en la mesa. Tenemos invitados, así que esto es lo que se espera, ¿no? Adir respondió con una risa tranquila. Poco después, Niva también bajó, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Ella no se sorprendió. Estaba acostumbrada a que su hermano les diera la bienvenida así. El que realmente se sorprendió fue Nerys. Nunca he estado en un restaurante de lujo, pero probablemente se vería así, ¿verdad? Sus ojos estaban muy abiertos de asombro mientras estudiaba cada detalle de la mesa. Su mirada se detuvo en la pieza central, un ramo exuberante que, al observarlo más de cerca, no estaba hecho de flores en absoluto, sino de frutas comestibles cuidadosamente esculpidas. Un sutil jadeo salió de sus labios. Como mujer soltera que ahora cría sola a 2 hijos, se encontró cuestionando brevemente sus propias habilidades culinarias. Zelda y Boy también quedaron cautivados por la vista. La mesa, los platos personales elaborados solo para ellos, todo les recordaba los raros días de celebración en el orfanato. La emoción y la alegría quedaron claramente grabadas en sus rostros. Mientras todos estaban sentados a la mesa, al principio fluyó una conversación ligera. Elogiaban cada bocado mientras comían, voces llenas de deleite, hasta que, poco a poco, la conversación cesó por completo. Uno por uno, cayeron en un trance tranquilo, hipnotizados por la comida como si sus mentes hubieran sido lavadas suavemente. No fueron solo los elementos químicos de los platos los que les afectaron. Era la atmósfera, los sabores, los detalles precisos adaptados de forma única a cada uno de ellos. Adir, como siempre, observó. Estudió el efecto de su creación en cada rostro, anotando silenciosamente las fortalezas y las áreas de mejora, memorizando cada reacción. Entonces sucedió algo inesperado. Un mensaje del sistema que no había visto antes, uno al que ya había renunciado, apareció de repente y lo tomó por sorpresa. El sistema había reconocido su cocina, habilidad por fin. Y no fue solo una subida de nivel. Fue una actualización. Reconocimiento del talento. Elysian Cook, LV1, Génesis, confirmado. Eres la cura para las heridas abiertas, la espada que repara todas las almas, el cocinero que otorga los roles finales. ¿Proceder al registro en el panel de estado? Costo, 100 energía. Recompensas, 20 puntos de estadísticas gratis, pues. Adir miró las palabras brillantes que brillaban ante sus ojos y una sonrisa satisfecha apareció en su rostro. Contacto, 2. Jugador impío C242, Gracia capítulo 242, Gracia. Gracia. Una luz eterna nacida de la misericordia y la santidad, la esencia tranquila que repara, calma y vuelve a ser el todo. Mientras Adir leía tranquilamente la descripción, su mente se deslizó hacia el pensamiento. Como siempre, la explicación no fue verdaderamente explicativa, demasiado vaga, demasiado abstracta. Si quisiera entender lo que realmente hacía el talento, tendría que registrarlo y probarlo él mismo. No lo pensó demasiado. Gastando 100 energías,
Redujo su reserva a 1.793 y a cambio obtuvo 20 puntos de estadísticas gratis. Pero la ganancia de estadísticas no fue lo único que cambió. Algo más profundo se agitó dentro de él. Sutil, pero innegable. Le recordó cuando afirmó por primera vez malicia. En ese momento, había sentido la presencia de un monstruo encadenado dentro de él, algo salvaje y furioso, oscuro y hambriento. Pero ahora había algo más al lado. Una nueva presencia. Uno que no nace de la rabia, sino de la calma. No sombra, sino luz. No iracundo, sino misericordioso. Sintió que se instalaba junto al monstruo, no en conflicto, sino en equilibrio. Como dos mitades de un mismo símbolo, blanco y negro, caos y serenidad, arraigadas en su interior. Y de alguna manera, sin necesidad de pensar, Adir supo que así era Gracia. Miró a su alrededor y observó los rostros tranquilos de quienes comían tranquilamente en la mesa. Luego, sin previo aviso, inauguró la nueva residencia. El efecto fue instantáneo. Un aura sutil envolvió su cuerpo, apenas visible, pero innegablemente presente. No es sólido, no es una ilusión, sino algo intermedio. Un tenue brillo divino que brotó de él, llenando la mesa, tocando a los que estaban sentados cerca de él y luego extendiéndose aún más, hasta que toda la habitación quedó envuelta en su suave resplandor. ¿Qué es esto? Niva apartó la mirada de la comida que había estado disfrutando y miró a su alrededor. Ella no podía ver el Gracia en el aire, pero podía sentir algo. Como si un fino velo se hubiera posado sobre todos ellos. No era amenazante. Era más como una brisa fría que azotaba un sofocante día de verano o una ráfaga de ambientador en una habitación que no había sido limpiada durante semanas. Ella no fue la única que se dio cuenta. Otros intercambiaron miradas inciertas y sus voces se desvanecieron a medida que la extraña sensación se hundía más profundamente en la habitación. Marielle, a mitad de la mordida, de repente hizo una pausa. El tenedor se le resbaló de la mano y tintineó contra el plato. Sin pensarlo, se rascó en el lugar donde le faltaba el brazo. La picazón fantasma era insoportable, como algo vivo revolviéndose en el aire vacío. Mientras tanto, los ojos de Nerys permanecieron puestos en los niños. Sus instintos como nueva madre se habían agudizado recientemente. Esta presencia no era hostil, ni mucho menos, pero aún así era desconocida. Y lo desconocido importaba, especialmente cuando ayer mismo algo similar había acabado con miles de personas en un instante. Ella entrecerró los ojos y se volvió hacia Boy. «Chico, ¿puedes volverte hacia mí un segundo?» El niño miró hacia arriba, confundido. Ella se inclinó y su mirada se fijó en la pequeña marca que tenía en la frente. En realidad no era una cicatriz, solo una leve marca, el remanente de una vieja lesión de cuando accidentalmente se golpeó la cabeza contra el asiento durante su regreso del territorio del caníbal. La herida hacía tiempo que había sanado, dejando solo un rastro en la superficie. Pero ahora, ese rastro parecía vivo, débilmente brillante, como si algo latente debajo de la superficie se hubiera despertado, resonando con el poder que Adir acababa de desatar. Ante los ojos de Nerys, la costra seca de la herida de Boy comenzó a desprenderse en pequeños pedazos, de manera extraña y sin esfuerzo. En cuestión de segundos, se había caído por completo, dejando atrás una piel lisa e intachable, como si la lesión nunca hubiera existido. «¿Esto?», Nerys murmuró incrédulo, frotando suavemente el lugar de la cara de Boy donde había estado la herida. Pero los efectos no terminaron ahí. Todos sintieron un breve hormigueo en el cuerpo. Cuando observaron sus propias manchas que picaban, heridas nuevas o viejas, vieron costras que se desprendían, revelando una piel completamente curada y lisa debajo. Y no fue solo físico. Mentalmente, todos se sintieron de repente más ligeros, más claros, como si una neblina tranquila se hubiera disipado. El mundo mismo parecía iluminarse y volverse más vibrante, mucho más allá de cualquier efecto que la medicina en sus comidas pudiera explicar. «Hermano». Niva parpadeó y se volvió hacia la única persona sentada tranquilamente en la mesa. Cualquiera con un mínimo de sentido común podía darse cuenta inmediatamente de que, si no era Adir el que causaba ese efecto, entonces él era al menos el único que realmente entendía de qué se trataba. «No te preocupes, es solo una nueva habilidad que adquirí»,
dijo riendo mientras observaba sus reacciones. El propósito de Gracia ahora estaba claro, curación tanto espiritual como física. El propio Adir podía sentir sus células respondiendo al aura divina, moviéndose y reparándose, incluso curando sus propias heridas. Con esto, mi capacidad de regeneración al menos se ha duplicado, pensó satisfecho. El efecto de Gracia era simple, al menos tanto como Adir podía descifrar. Si bien duplicó su capacidad de regeneración, tanto mental como física, el aura divina translúcida que irradiaba también le permitió compartir este poder regenerativo con otros. En otras palabras, cualquiera que fuera la velocidad a la que pudiera curar sus propias heridas, las que estaban dentro de su aura se curaban al mismo ritmo. Adir miró especialmente el brazo perdido de Marielle con especial interés, pero se sintió decepcionado. Por un momento pensó que su regeneración podría haber avanzado hasta el punto incluso de restaurar extremidades perdidas. Pero estaba claro que aún no había alcanzado ese nivel. Por supuesto, gracias a la habilidad innata de Dawn Raven, todavía podía ejercer tal poder, pero solo consumiendo carne fresca que contuviera una fuerza vital viva. Mientras Adir respondía a las miradas interrogativas dirigidas hacia él con una sonrisa tranquila y una breve y vaga explicación de su talento recién adquirido. Cuidado de evitar mencionar talentos de linaje o detalles más profundos. Su cuerpo energético ya estaba descendiendo hacia el árbol madre dentro de Twilight Land. Con este nuevo talento de Génesis llegó otra actualización. Colocó su mano de energía sobre el imponente tronco del árbol madre, que ahora se elevaba metros por encima, y lo liberó Gracia. Árbol madre respondiendo a la fuente de energía del Génesis. Madre árbol creciendo. El efecto fue instantáneo. El árbol tembló como si tuviera sed de la energía divina, absorbiéndola con hambre. Pronto comenzó a crecer, lenta pero constantemente, y a alcanzar niveles cada vez más altos. Contacto, 2. Jugador impío C243. Esclavitud. Capítulo 243. Esclavitud. Con el árbol madre aún expandiéndose, sus colosales ramas cristalinas ahora se extendían hacia afuera en todas direcciones, brillando bajo el amanecer sin sol. Las hojas, que brillaban como vidrio pulido, cubrían la mitad del terreno de la isla gemela con una suave sombra. A medida que crecía, un zumbido bajo recorrió la tierra y las propias islas comenzaron a responder. Un suave temblor recorrió sus cimientos. El interminable mar de energía que los rodeaba se agitaba con oleadas de fuerza. Cada oleada azotaba las costas como un latido del corazón, y cada colisión alimentaba el crecimiento de la tierra. No tomó mucho tiempo. La transformación terminó tan repentinamente como comenzó. La forma de energía de Adir flotaba en el cielo, con los ojos recorriendo el paisaje alterado. Cada isla abarcaba ahora aproximadamente 500 metros cuadrados, aproximadamente el tamaño de medio campo de fútbol o un claro forestal densamente poblado lo suficientemente grande como para albergar varias pequeñas casas de pueblo una al lado de la otra. Dos masas distintas de tierra forjada por energía, ambas vivas a su manera. En la primera isla, anteriormente llamada Tierra del Amanecer, el árbol madre se encontraba en su extremo más alejado. Su enorme tronco brillaba con tenues vetas de luz y el gran ancho de su dosel convertía gran parte de la isla en un reino sombreado. La vasta sombra del árbol silenció la suave luz ambiental del amanecer que se filtraba desde arriba, creando un marcado contraste con el brillo cristalino de sus hojas. No muy lejos de allí se encontraba el árbol original, ahora una modesta reliquia, que parecía más bien una plántula en presencia del imponente coloso. Los gallos de plumas doradas corrían entre la maleza y sus movimientos se energizaban. Cloqueaban y cantaban con una extraña armonía, sus llamados agudos y melódicos, como instrumentos de metal tocando un himno tribal. Sus ojos brillaban de curiosidad mientras observaban los cambios en su hogar. Flotando cerca, el gritón de eco rodeados de arcos lentos y anchos. Su cabeza roja, parecida a una calavera, brillaba tenuemente y sus enormes orejas coriáceas se movían al ritmo de la canción Lustes. Flotaba con la indiferencia de un burócrata retirado que disfrutaba de una música nostálgica, contenta pero distante. Bajo la sombra del árbol más pequeño, el mago nulo. El anfitrión de Keys Rooster se sentó inmóvil. Sus plumas eran más oscuras que las demás, teñidas de un brillo aceitoso de sombra. Era al menos el doble de su tamaño, inmóvil y silencioso,
como si el mundo en evolución que lo rodeaba apenas se registrara en su mente. A poca distancia, un pozo de cremación circular, conocido profesionalmente como bioincinerador subterráneo, yacía parcialmente enterrado bajo el suelo. Desde dentro, pececillos en verdad agitado, perturbado por los temblores. Sus cuerpos ágiles y de escamas de brasa sobresalían cautelosamente de sus refugios climatizados, con ojos de reptil parpadeando ante la repentina quietud mientras miraban el nuevo mundo de arriba. Pero ninguna criatura llevaba un deleite en su cuerpo como el tolva de pulso. La entidad parecida a un saltamontes delimitaba la tierra expandida con la alegría sin filtros de un niño, con sus largas patas apenas tocando el suelo antes de saltar nuevamente. Corrió sobre parches cubiertos de musgo, rozando charcos, moviéndose entre raíces que brotaban como una mancha de alegría cinética. La segunda isla sufrió menos cambios. Había crecido en tamaño pero conservaba su calma fantasmal. En comparación con la vibrante tierra del amanecer, esta isla gemela se sentía silenciosa, nocturna, una reserva intacta para el silencio. En un borde, enclavada en una ladera inclinada, la cueva tallada a mano se alzaba como una fortaleza natural. Duskrend habían surgido desde dentro, con las alas extendidas en una exhibición territorial. La chispa con forma de murciélago flotaba justo afuera de su guarida, aleteando en su lugar, escaneando los alrededores como un centinela vigilando su reino. Dentro del estanque mineral tallado en el suelo de la cueva, centinelas de Crackfin se deslizó perezosamente bajo la superficie. Sus espaldas cubiertas de musgo brillaban bajo el resplandor refractado de la cueva mientras continuaban su pesado nado, despreocupados, sin cambios y completamente en paz. Ahora tengo suficiente tierra, pero no suficientes residentes para habitarla, murmuró Adir, con su cuerpo energético apoyando una mano bajo su barbilla. Aparte del árbol madre, las dos enormes islas todavía parecían estériles, acres de tierra sin explotar esperando ser utilizadas. ¿Puedo empezar a criar ganado y a cultivar? Gallos, especialmente, si puedo lograr que se reproduzcan, puedo venderlos como cristales de energía que valen 5 unidades cada uno. Eso por sí solo puede traer un retorno constante. Rápidamente comenzó a redactar un plan. Por lo que había visto en el distrito comercial, los cultivos especialmente cultivados eran recursos valiosos entre los profesionales. Muchos los utilizaron para alimentar a sus Sparks o para crear zonas naturales de terreno rico en energía para habitar. Gracias a la influencia del árbol madre, su santuario ahora era al menos 3 veces más grande que el de un practicante promedio de rango 2. Si aprovechara bien esta ventaja, podría convertirla en una ganancia significativa. Por supuesto, la agricultura y la ganadería, especialmente a nivel profesional, requieren tiempo, cuidado y trabajo constante. Lo que le llevó a pensar que no estaba orgulloso. Supongo que tendré que implementar la esclavitud en mis tierras privadas, dijo con calma, sin emoción. No había manera de que pudiera persuadir a la gente común, ni a ninguna otra raza, de hecho, a vivir y trabajar voluntariamente en un área tan cerrada solo para obtener comida y refugio. Especialmente cuando la mayoría lo consideraría peligroso, sabiendo cuántas chispas estaban activas en las tierras. Entonces, tendría que encontrar trabajadores duraderos, y obligarlos a trabajar. Me vino a la mente una cara en particular, alguien útil, pero dejó de lado la idea por ahora y volvió a centrar su atención en la función recientemente desbloqueada del árbol madre. Tal como lo anticipó, las frutas mejoradas ahora proporcionaban 4 puntos estadísticos gratuitos cada una, aunque a cambio, el requerimiento de fertilizantes había aumentado a 40 por día. El día aún no había pasado del todo, por lo que el árbol no había producido nuevos frutos. Enterró 40 cristales de energía en las raíces y retiró su conciencia, regresando a su cuerpo terrestre. Marielle y los demás todavía lo miraban, curiosos y conmocionados, pero después de escuchar su breve explicación, no preguntaron más. Simplemente lo aceptaron. En comparación con la oscura y desgarradora capacidad que había masacrado a miles de personas, este era un poder curativo y benévolo. La aceptación llegó más fácilmente. Beep. De repente, un tono agudo resonó en el dispositivo de muñeca de Adir mientras dejaba su cuchillo y tenedor para controlar a la persona que llamaba. El nombre que aparecía en la pantalla era Henry Bates, el mismo hombre del que Adir había estado esperando noticias. Contacto, 2. Jugador impío C244,
Invitación capítulo 244. Invitación. Adir, espero no interrumpir nada importante. ¿Eres libre? El rostro de Henry apareció en la pequeña pantalla de la pulsera, luciendo una sonrisa amistosa mientras hablaba. Está bien. Estaba desayunando con mi familia, dijo Adir rotundamente. Adelante. Henry asintió con calma y notó que Adir no parecía preocupado por hablar frente a los demás. Hay algunas cosas, en realidad. Primero, la parte que probablemente te agradará más. Si revisas tus puntos de mérito, verás que tu participación en las ventas de Spark se ha agregado a tu saldo. Con un par de toques en su pulsera, Adir abrió su perfil y revisó el registro de puntos de mérito. Su saldo había aumentado en 15,000, elevando el total a 31,860. No era una cantidad extraordinaria, 20,000, ya habían venido de la misión que salvó a Shelter Serie 8, pero considerando que esta recompensa se había dividido entre Selina y los demás, no estaba mal. Claramente, habían asignado más del 70% de las ganancias de Spark a su parte. Aún así, esa no fue la verdadera recompensa. La sonrisa de Henry se amplió a medida que continuaba. Además, el equipo de investigación logró un gran avance con respecto al uniforme que estás usando actualmente. Estaban analizando el cuerpo del caníbal para mejorar sus capacidades defensivas, y ahora, con las propiedades del Slam Spark que proporcionaste, esperan lanzar la versión 2 dentro de un par de días. No quiero arruinarlo todo, pero esta próxima versión no solo duplicará la tasa de regeneración, también se adaptará en tiempo real, endureciéndose con el impacto y manteniéndose flexible durante el movimiento. Adir quedó realmente satisfecho con ello. Esta fue exactamente la razón por la que entregó tanto el caníbal como el nuevo Sparks al cuartel general del jugador. Una mejora en su uniforme no solo era conveniente, era esencial. Tener equipo que pudiera regenerarse ya era una ventaja importante, lo que le ahorraba reemplazos constantes. Pero ahora, si la armadura también pudiera funcionar como protección reactiva, eso sería una mejora sustancial. No estaba seguro de cuán efectivo sería el nuevo material. Pero considerando la dureza de la piel del caníbal, y la de otros mutantes Spark de primera generación, era poco probable que decepcionara. Todavía recordaba cómo, sin malicia activo, su espada había luchado por atravesarlos. Eran mucho más duros de lo que parecían. Y ahora esa misma resiliencia quedaría grabada en su equipo. Mientras procesaba la noticia, los ojos de Adir se dirigieron sutilmente hacia los demás en la mesa. Ninguno de ellos dijo una palabra. Siguieron comiendo en silencio, fingiendo no escuchar, pero sus rostros los traicionaron. Podía ver la tensión. El malestar. La reacción de Marielle fue la que más destacó. En el momento en que se mencionó el nombre caníbal, su postura se endureció. Su piel palideció ligeramente y su agarre del utensilio se apretó. No fue un desglose completo, pero el cambio fue visible. Eso fue un progreso. Ella no se desplomó ante la mención del nombre. Significaba que su mente se estaba adaptando, desarrollando lentamente tolerancia al trauma. Nerys, Boy y Zelda también parecían un poco incómodos, pero parecían manejarlo mejor que Marielle. Adir volvió a su dispositivo de muñeca. Estas son buenas noticias. ¿Y qué pasa con los malos? Henry se rió un poco. Yo no lo llamaría malo. Pero, tal vez sea un inconveniente. Puedes ignorarlo si quieres. Hizo una pausa, esperando una reacción, y luego continuó. El administrador de la ciudad se pondrá en marcha hoy, dentro de unas horas. Estará en la plaza principal, respondiendo preguntas. Explicando el papel del PTF en el nuevo orden mundial. Esperan que aparezcas, solo por unos minutos. Se transmitirá en las 12 ciudades. Millones de personas estarán observando. Este es también el momento en el que el público podría decidir qué nombre ponerle en el futuro. Adir se quedó callado por un momento. A él no le podría importar menos una transmisión. O como apellido eligió la gente para llamarlo. ¿No les preocupa invitarme a una transmisión en vivo? Preguntó, exhalando débilmente. Henry entendió la pregunta de inmediato. Los demás en la mesa también se dieron cuenta.
Observaron a Adir, la mirada distante en sus ojos, el vacío en su voz, y una tristeza tranquila se apoderó de ellos. Creían que algo lo perseguía. Que una fuerza desconocida había causado miles de muertes a través de él y que él llevaba el peso de esas pérdidas. En cierto modo, tenían razón. Pero lo que no sabían era que esas muertes no le afectaron. Vieron culpa en su silencio. Lo que no podían ver era la verdad, no se sentía culpable en absoluto. Todavía no tenían idea de lo que realmente era. ¿Es algo que puedes controlar? La voz de Henry era seria. Quizás al administrador de la ciudad no le importaba, pero Henry necesitaba estar seguro. Sí. El tono de Adir era firme. Entonces simplemente manténlo bajo control. Un suspiro de alivio escapó de Henry. La idea de un arma viviente como esa vagando libremente, una capaz de matar con solo una mirada, ya era aterradora. Si ese poder alguna vez se saliera de control, todo caería en el caos. Si decides ir, llegará un vehículo en 1 hora. Como dije, no tienes que hacerlo. Esta transmisión es principalmente para calmar a la gente y darles las explicaciones que merecen. No necesitas llevar ese peso extra. El tono de Henry era firme. Claramente no quería que Adir se involucrara en nada innecesario, ni en nada que pudiera inquietarlo. Lo pensaré. Gracias por estar atento. Adir sonrió levemente. Después de unas cuantas palabras rápidas más, la llamada terminó. Creo que deberías irte, dijo Niva en voz baja, con su suave voz apenas alcanzándolo mientras la miraba. ¿Por qué? ¿Quieres que tu hermano sea famoso? Adir preguntó con una sonrisa seca y burlona. Niva también sonrió. Ya lo eres. Pero honestamente, preferiría que te mantuvieras normal, solo mi hermano don nadie. Su sonrisa se desvaneció. Bajó la mirada y bajó la cabeza. Su voz se suavizó nuevamente, esta vez teñida de vacilación. Estaba claro que no estaba segura de si hablar o no, pero al final las palabras se le escaparon. Simplemente no quiero que la gente te vea como el villano. Sé la verdad. Esas muertes no fueron tu culpa. Siempre has sido cariñoso. Pensativo. Solo desearía que otros pudieran ver eso en lugar de juzgarte. Adir hizo una pausa. Esta suave expresión, la que había usado con su familia desde que tenía memoria, no era más que una máscara. Pero escuchar esas palabras de Niva, uno de los pocos a quienes realmente le había importado, golpeó algo muy profundo debajo de su superficie. Si supieras, hermanita, qué clase de monstruo es realmente tu hermano. Respiró tranquilamente, estabilizándose, y luego ofreció una sonrisa débil, casi renuente. Extendiendo la mano, le erizó el pelo suavemente. Está bien. Lo haré. ¿En serio? Niva levantó la cabeza y sus brillantes ojos azules se cruzaron con los de él. Ella se preocupaba profundamente y quería que el mundo viera quién era él realmente. Si es demasiado, no tienes por qué hacerlo. No te estoy obligando. Adir se rió entre dientes, tan casual como siempre. Está bien. Solo un breve discurso. Les haré ver que no soy quien creen que soy. Eso es todo. Los ojos de Niva se iluminaron nuevamente y los demás en la mesa sonrieron en silenciosa aprobación. Pero nadie notó el brillo débil y juguetón que se escondía debajo de su sonrisa. Contacto, 2. Jugador impío C245, una vez más. Capítulo 245, una vez más. No mucho después de terminar la llamada, un rugido profundo y mecánico resonó desde afuera, lo suficientemente potente como para hacer vibrar las ventanas de la casa. Adir y los demás se volvieron hacia la ventana. Un gran overhead descendía lentamente hacia la calle principal, maniobrando con precisión entre las filas de casas abarrotadas. Flotaba justo por encima del suelo, alineándose con la puerta principal de su edificio mientras su trampilla lateral comenzaba a abrirse con un silbido de presión. Podrían haber enviado un auto normal, murmuró Niva, con los ojos muy abiertos siguiendo el ruido de los motores mientras el vehículo se acomodaba en su lugar. Adir se rió levemente ante su comentario. ¿Quieres venir? Creo que hay suficiente espacio para todos. Boy y Zelda se iluminaron ante la oferta, visiblemente emocionados,
pero Marielle y Neris intercambiaron una mirada y sacudieron la cabeza en silencio. Ninguno de los dos parecía cómodo con la idea y Adir no los presionó. Cuando salió, el zumbido bajo de los motores del overhead llenó el aire. El ruido había llamado la atención, los residentes de las casas cercanas habían salido a sus porches, algunos todavía en pijama, observando el avión con confusión y curiosidad. Ignorando sus miradas, Adir se movió con un propósito constante. Cruzó la calle sin dudarlo, con las botas crujiendo contra el pavimento, y subió al lado abierto del overhead sin decir palabra. No estoy seguro de si debería sentirme aliviado o preocupado de que hayas decidido aparecer, dijo Rhys Graves, sentado con una pierna cruzada sobre la otra. Su expresión estaba lejos de ser acogedora. No pareces aliviado, respondió Adir, con la escotilla cerrándose detrás de él mientras daba pasos lentos y pesados hacia adelante y se sentaba frente a él. Lo que siento realmente no importa, suspiró RHYS. Solo espero que esto no se convierta en un problema. Había esperanza en sus palabras, pero la forma en que sus ojos se detenían en Adir lo dejaba claro, no era una advertencia, solo una súplica silenciosa camuflada en formalidad. Se refería claramente a esa presencia de Adir que induce miedo, la que desencadenó pánico, incluso ataques cardíacos, y agregó, si pierdes el control, dijo, ninguno de nosotros puede detenerte. Ni yo, ni nadie. El único que puede eres tú. Fue lo más honesto que RHYS le había dicho jamás. Pero entonces no tenía muchas opciones, porque también era la verdad. El poder de Adir había alcanzado un nivel en el que, si alguna vez decidía volverse rebelde, de la ciudad no quedaría nada más que cenizas y cadáveres. Ante eso, la única decisión inteligente fue mantenerlo cerca y de tu lado. Relájate. Me comportaré, dijo Adir con una sonrisa seca, aliviando la tensión lo suficiente. La franqueza de RHYS no le molestó, de hecho, lo apreció. A pesar de su posición y disciplina, RHYS no era como los típicos burócratas conspiradores. Él era directo. Y a diferencia de su impredecible estilo de lucha, el hombre en sí era completamente predecible. Por cierto, necesito algo de ti, dijo Adir, acomodándose nuevamente en su asiento. Me alegra saber que todavía hay algo que puedo hacer por ti, respondió RHYS sarcásticamente. ¿Qué es? Quiero tener acceso a todos los criminales verificados que actualmente están encarcelados, son buscados o tienen órdenes de arresto emitidas en su contra. Los nombres y las fotos son suficientes. Hizo una pausa y luego añadió rotundamente, de las 12 ciudades. RHYS se quedó paralizado por un momento, visiblemente desconcertado por la petición. ¿Qué estás planeando? El rostro de Adir estaba tranquilo, su expresión era ilegible, pero había un brillo sutil detrás de sus ojos que delataba una sonrisa oculta. No es nada que te meta en problemas, dijo, levantando las manos en un gesto inofensivo. Lo prometo. RHYS entrecerró los ojos y lo miró fijamente durante un largo momento antes de suspirar. Si esto me explota en la cara y mis superiores llaman a la puerta, les digo que me amenazaste. No esperó una respuesta, simplemente sacó su teléfono, hizo algunas llamadas rápidas y comenzó a procesar la solicitud. Adir simplemente sonrió, se reclinó nuevamente y disfrutó el resto del corto vuelo en silencio. Cuando el overhead se acercaba a la enorme plaza de la ciudad, Adir miró hacia abajo a través de la ventana. Miles de personas se habían reunido abajo, llenando la amplia plaza. Inusualmente, las densas nubes que normalmente cubrían el cielo matutino se habían separado lo suficiente como para permitir que la suave luz del sol se filtrara, proyectando un brillo apagado sobre la escena. Dominando un lado de la plaza había una pantalla colosal, su superficie llena de imágenes cambiantes y, directamente frente a ella, un escenario elevado. En el escenario estaba sentado un anciano en silla de ruedas. Su cabello corto era blanco puro, su larga barba le llegaba hasta las rodillas y sus ojos pálidos habían perdido su color hacía mucho tiempo. Cada línea de su rostro contaba una historia de siglos, más de 200 años. Fue el administrador municipal de Shawter City 9, una figura venerada y querida al mismo tiempo. Flanqueado por dos guardias silenciosos, el anciano habló directamente a las cámaras. Miles de drones sobrevolaban el lugar, con sus lentes fijos en él,
transmitiendo cada una de sus palabras en vivo a los espectadores no solo de toda la ciudad sino de todo el mundo. Su voz, aunque frágil, llevaba el peso de la autoridad, resonando en la plaza y en los innumerables hogares sintonizados con la transmisión global. El administrador de la ciudad está a punto de terminar su discurso. Tu momento de aparecer llegará pronto, dijo RHYS, sosteniendo una tableta. Adir lo tomó mientras escaneaba. La pantalla mostraba miles de rostros y nombres, una base de datos que contenía todos los perfiles que acababa de solicitar. Gracias. Sin levantar la cabeza, comenzó a desplazarse rápidamente, memorizando la información. Anteriormente, habría sido difícil absorber tantos datos tan rápido. Pero ahora, con sus estadísticas enormemente mejoradas, su cerebro y su memoria funcionaban con una eficiencia casi perfecta. En cuestión de minutos, almacenó mentalmente miles de perfiles en una sola habitación de su palacio de la memoria, accesible como una carpeta de computadora cada vez que necesitaba revisarlos. Cuando terminó, devolvió la tableta y preguntó, ¿debería hacer una entrada dramática o mantenerla simple? RHYS hizo una pausa y luego sonrió. Bueno, si planeas descender como un ángel de la muerte con tus alas, sería impresionante, pero solo eso podría provocar ataques cardíacos a cientos de personas. Adir se rió entre dientes. Entonces dile al piloto que abra la escotilla. Chico, ¿no escuchaste lo que dije? RHYS frunció el ceño pero, al ver la mirada obstinada en el rostro de Adir, ordenó a regañadientes. Abre la escotilla. Sí, señor, resonó la voz del piloto desde la cabina, seguida por el zumbido mecánico de la puerta del overhead al abrirse. Adir miró hacia abajo una última vez. Flotaban muy por encima, justo debajo de las pesadas nubes que apagaban la luz de la mañana, mientras la vasta plaza de la ciudad de abajo se llenaba de un mar de gente, apiñada hombro con hombro, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Esta vez, en lugar de utilizar la explosión sónica con la habilidad de frenar su descenso como lo había hecho cuando se apresuró a salvar Shelter Serie 8, Adir desplegó tranquilamente sus alas, y las plumas captaron la tenue luz del sol. Con gracia sin esfuerzo, se dobló en un salto aerodinámico, cortando el aire hacia la multitud que estaba abajo, con las alas cortando silenciosamente la quietud. Detrás de él, la mirada de RHYS persistía, una inquietud familiar se apretaba en su pecho. Un destello de déjà vu cruzó sus rasgos mientras murmuraba, ¿por qué siento que esto va a terminar en caos? Contacto, tos. Jugador impío C246. Déjalos entender capítulo 246. Déjalos entender. ¿Sabes por qué les llamamos jugadores? La voz del administrador de la ciudad resonó no solo a través de los enormes altavoces de la plaza sino también en millones de hogares. Su imagen se transmitió en la imponente pantalla detrás de él. Ya había revelado verdades que la mayoría habría descartado como delirios hace apenas unos días, hablando de la realidad del juego, de otro mundo no entre las estrellas sino estratificado dentro de dimensiones. Había hablado de la teoría de reinos paralelos, de seres llamados Sparks, y compartió fragmentos de lo que habían aprendido hasta ahora. Cada revelación había caído como un golpe, una tras otra, rompiendo la ilusión de una vida segura y aislada. Ahora, cuando se acercaba al final de su discurso, comenzó a hablar de los héroes detrás de este avance, la división PTF. Su pregunta silenció a la multitud. Cada persona en la plaza, cada espectador pegado a una pantalla, esperaba la respuesta. Y estaba claro que no se refería simplemente a cascos de juego o interfaces virtuales. Durante tanto tiempo hemos vivido en este mundo sin saber quiénes éramos, sin pasado, sin futuro. Como pájaros en una jaula, ciegos a lo que había más allá de los barrotes. Él hizo una pausa. Sus ojos, profundos por la edad y cargados con la carga de la verdad, miraban fijamente a la lente como si pudiera atravesar cada cámara y llegar al alma de cada oyente. Hasta ahora nunca hemos sido parte de nada. Ni siquiera peones en un juego más grande. Pero hoy se nos ofrece una oportunidad, una invitación a entrar en algo mucho más grande. Giró la mirada hacia arriba y su voz cayó en un silencio reverente mientras los murmullos se extendían entre la multitud. Por encima de ellos, la luz del sol se filtraba a través de las nubes rotas. Un par de enormes alas blancas atravesaron el cielo y descendieron rápidamente.
La figura adherida a ellos atravesaba los rayos dorados como una espada divina, y su silueta se hacía más clara a cada segundo. El silencio se profundizó. Todas las cámaras se inclinaron para capturarlo, haciendo zoom con reverente precisión. El administrador de la ciudad permaneció en silencio, dejando que el momento hablara por sí solo. Y luego, con un repentino estallido de vigor juvenil, se rió, no por diversión, sino por triunfo. Se inclinó hacia el micrófono y declaró, con la voz resonando con convicción: entramos en este patio de recreo como jugadores. Con esas palabras, Adir descendió al escenario y sus enormes alas se desplegaron con una gracia controlada, casi depredadora. Aterrizó frente a la multitud sin sonido, sereno y terriblemente quieto. Su sonrisa tranquila no llegó a sus ojos. Esos ojos oscuros se movieron a través del mar de rostros y luego hacia las cámaras que se acercaron para capturarlo. Él los dejó mirar. Una tormenta de emoción se extendió por la plaza: incertidumbre, asombro, miedo, incredulidad. La gente lo miraba como si intentara decidir si era un salvador o algo mucho peor. La verdad que acababan de escuchar no era algo fácil de digerir. Otro mundo. Una guerra. Una nueva estructura de poder, donde las reglas de supervivencia habían cambiado de la noche a la mañana. Y ahora, frente a ellos, había alguien que ya no parecía del todo humano. Sus alas blancas se arqueaban detrás de él como armas vivientes. La musculatura delgada y definida de la parte superior de su cuerpo, marcada con líneas tenues y antinaturales, hablaba de algo más allá del entrenamiento físico. Su cabello, azotado por el viento y despeinado, enmarcaba un rostro que parecía a la vez joven y antiguo. La voz del administrador de la ciudad todavía resonaba en sus mentes. Esta es tu nueva realidad. Y ahora, al borde de esa realidad, estaba el elegido para representarlos en ella. Sus ojos se fijaron en él, no con confianza, todavía no. Pero con algo más profundo. Reconocimiento. Después de un silencio prolongado, Adir finalmente habló. Sus alas todavía se extendían, dobladas pero no ocultas, proyectando sombras irregulares por el escenario como cuchillas sujetas con sujeción. ¿Qué pasa si esa aura oscura comienza a filtrarse de mí nuevamente? Su voz era tranquila, casi suave. ¿Qué pasaría si el fenómeno que mató a miles se repitiera? Su sonrisa permaneció inalterada, serena, casi divertida, pero sus palabras se deslizaron en el aire como el susurro del diablo desde las profundidades del inframundo. La multitud se tensó instantáneamente. Algunos jadearon, otros se estremecieron. Un puñado comenzó a moverse, intentando retirarse del centro de la plaza. En casas lejanas, los espectadores tomaban los controles remotos, con los dedos temblando. Incluso los guardias del administrador de la ciudad cambiaron sutilmente sus posturas, con las manos acercándose lentamente a sus comunicaciones o armas, listos para sacar a su director en cualquier momento. Y Atunci. Mira. Una palabra de él. Agudo, frío y absoluto. Cortó el pánico creciente como un bisturí. Cada movimiento se detuvo. Cabezas giradas. Las bocas se congelaron a mitad de la frase. Los ojos, miles de ellos, estaban puestos en él. Entonces lo vieron. La niebla negra, sutil al principio, como una distorsión por calor, comenzó a surgir de la piel de Adir. No humo, no sombra, sino algo más profundo. Algo anda mal. Se curvaba y brillaba a su alrededor como una maldición viviente, como el aliento de algo antiguo que despertaba. Cada alma lo sintió en su columna vertebral. Miedo primario. No miedo a la muerte, sino miedo a algo más antiguo. Miedo a convertirse en presa. Sus instintos gritaban, someterse, y así lo hicieron. Adir avanzó y sus botas aterrizaron en el suelo de metal con golpes suaves y deliberados, un ritmo que parecía sincronizarse con el pulso ascendente del mundo. Su silueta, magnificada en las colosales pantallas de la ciudad, era a la vez majestuosa y monstruosa. La fusión perfecta de hombre y pesadilla. Pero no estaba fuera de control. Esta vez no. Él estaba irradiando malicia y presencia, sí, pero también los controlaba, pasándolos por el aire con magistral precisión. No dejó que cubrieran a toda la multitud. No. Solo algunos, los que él eligió,
sintieron todo el peso. Se detuvo en el centro del escenario, todavía tranquilo. Su voz volvió a sonar, más baja ahora, pero de alguna manera más clara, como si pasara por alto los oídos y se hundiera directamente en la mente. ¿Sabes por qué decidí venir aquí? Apretó las manos a la espalda y los ojos barrieron lentamente a la multitud silenciosa. Luego miró al administrador de la ciudad, cuya expresión rígida y pálida delataba lo obvio. No tenía idea. Porque mi hermana pequeña lo quería. Las palabras sonaban como una broma, ligeras, incluso descuidadas. Pero el peso detrás de ellos contaba una historia diferente. Su rostro seguía siendo ilegible, pero aquellos con mentes más agudas podían sentir el desafío silencioso debajo de su tono. Un mensaje velado por la simplicidad, ¿ves? Soy un hombre sencillo. Hago lo que quiero. Ella quería que el mundo me viera como ella me ve, continuó, con la voz firme y distante. Así que vine aquí, para explicarme. Mientras hablaba, la niebla oscura alrededor de su cuerpo se espesó, ya no era solo un aura sino un fenómeno que se extendía. Rodó hacia afuera, enrollándose como un ser vivo, arrastrándose por la plataforma y sangrando hacia las cámaras que se enfocaban en él. La señal lo transmitió, transmitiendo no solo su imagen sino su presencia al mundo. Calles, casas, refugios, dondequiera que una pantalla estuviera mirando, la niebla se filtraba. Y aún así, nadie gritó. Nadie se desplomó por miedo. Todavía no. No soy un héroe, dijo, con la voz baja, más profunda, pero de alguna manera amplificándose en cada oído. No conduciré a la humanidad hacia la salvación. No te protegeré de la tormenta. Las palabras golpean como cenizas que caen, silenciosas y asfixiantes. No soy un santo, añadió. No salvo vidas. No perdono a los enemigos. Un pulso que se propaga por el aire, sutil al principio, como el cambio antes de un temblor. Su malicia había comenzado a condensarse. Su sola presencia distorsionó el mundo que lo rodeaba, la luz se ondulaba, las sombras se alargaban y el aire se volvía denso y difícil de respirar. Y a pesar de todo, Adir se quedó quieto, sacando fuerza del vacío interior mientras comenzaba a manipular sus propias emociones. Extendió la mano hacia adentro, extremadamente excavada, agarrando los fragmentos de viejas heridas y moldeándolos en algo potente, algo terriblemente real. Al niño que había visto cómo masacraban a su madre. Al silencio después de que cesaron los gritos de su hermana. Hasta la noche en que su padre fue arrastrado como ganado. Él no solo lo recordaba. Él lo revivió. Dolor, rabia, venganza, cada emoción fue alimentada al horno de su alma y vertida nuevamente en la niebla negra, deformando ahora la realidad misma. La plataforma debajo de él gimió. Las luces de arriba parpadearon. El mundo contuvo la respiración. Él no estaba tratando de asustarlos. Les estaba mostrando lo que realmente era. Mientras Adir seguía hablando, dejando que el mundo fuera testigo de su presencia, una joven con un uniforme estándar de STF se acercó al administrador de la ciudad con pasos rápidos y decididos. Señor, tenemos una emergencia, dijo, ofreciendo un respetuoso saludo. El administrador de la ciudad no apartó la mirada de Adir, con la concentración intacta. ¿La gente empezó a morir? No había señales de desmayo o muerte entre la multitud reunida frente a la plataforma. Sin embargo, la presencia opresiva de malicia en el aire lo dejó claro, esto no era solo infundir miedo. Sí, pero la situación es extraña, dijo la oficial del STF, frunciendo el ceño. Estamos recibiendo informes sincronizados de las 12 prisiones de la ciudad. Todos los prisioneros, en todas las instalaciones, han comenzado a desplomarse, como si se retorcieran de terror a la vez. Solo entonces el administrador de la ciudad centró su mirada en la mujer, y la sorpresa se hizo evidente en sus ojos. ¿Prisioneros? Se volvió hacia Adir y un destello de comprensión brilló en sus ojos mientras una leve sonrisa se deslizaba por su rostro pálido y forrado. Póngase en contacto con los demás administradores de la ciudad. Quiero que todas las imágenes de esos prisioneros se transmitan en vivo. El mundo necesita ver lo que está haciendo. Contacto, 2. Jugador impío C247, ¿nueva religión? Capítulo 247, ¿nueva religión?
Un viento frío azotó la plaza, haciendo crujir los abrigos y agitando las pesadas nubes de arriba hasta formar una agitación lenta y opresiva. Por un instante, el mundo contuvo la respiración. Todas las miradas se sintieron atraídas por la figura solitaria que estaba en el escenario, un joven velado en una sombra tan absoluta que parecía menos oscuridad y más una distorsión de la realidad misma. Permaneció inmóvil, como si estuviera en el umbral de alguna puerta antigua, sin pronunciar un discurso sino dictando sentencia. El hombre habló y el silencio se hizo añicos. Desprecio a los políticos, parásitos que utilizan el miedo como arma y se alimentan de la voluntad de los demás. Detrás de él, la enorme pantalla cobró vida, reemplazando su forma espectral con una transmisión en vivo desde el interior de una prisión de alta seguridad. Una celda de aislamiento. Un hombre de mediana edad, vestido con un mono naranja estándar, estaba sentado agachado en un rincón, agarrándose el cráneo y con el rostro retorcido por un terror crudo. De su boca se derramó espuma. Se golpeó la cabeza contra el hormigón. Una vez. 2 veces. Din no. Van. Van. El sonido resonó por toda la plaza como una ejecución lenta y distante. 2 etiquetas rojas brillantes flotaban en las esquinas superiores de la pantalla. Vivir Shelter City 3 bloque omega / diagonal alto riesgo delincuentes de traición. A continuación, una barra de datos se transmitía silenciosamente. El nombre del prisionero, su edad, su historial criminal y la duración de la sentencia. Líneas de texto frío que contaban la historia de un hombre que había traicionado a su nación. La voz de Adir regresó, mesurada, sin emociones y despiadada. Detesto a quienes masacran a sus parientes, cobardes que se derrumban bajo el peso de la vida y eligen arrastrar a otros a su caída. La pantalla volvió a cambiar. Vivir Shelter City 7 bloque sigma / diagonal condenados por crímenes atroces. Ahora pasaba por un torrente de transmisiones carcelarias, una tras otra. Hermanos, asesinos. Filicidas. Abusadores de niños. Decenas de rostros retorcidos por la agonía. Tanto hombres como mujeres gritaban aterrorizados, algunos rogando, otros susurrando oraciones, con la boca espumosa, las extremidades agarrándose y los ojos rodando hacia atrás como si el infierno mismo hubiera atravesado las paredes para reclamarlos. Odio a la mayoría de aquellos que se alimentan del caos, los buitres que manipulan a los demás, y de las caídas, cosechando egoístamente lo que no sembraron. La pantalla parpadeó una vez más, el vivir etiqueta parpadeando en negrita en la esquina. Ciudad Refugio 12 bloque delta / diagonal señores del crimen organizado. El feed saltaba de una celda a otra, revelando criminales empedernidos, líderes de pandillas, jefes de cárteles y mentes maestras de la violencia. Sus rostros, grabados con cicatrices y fría crueldad, retorcidos por la conmoción y el pánico. Se retorcieron en sus celdas, gritando maldiciones, con la voz cruda y desesperada. Algunos golpearon sus puños contra paredes frías, otros susurraron frenéticas súplicas de clemencia. Las extremidades convulsionaban incontrolablemente y los ojos se volvían hacia atrás como si estuvieran atrapados por un tormento invisible. Malicia era un poder tan abrumador que podía hacer temblar de terror incluso piedras y árboles sin vida. Ahora bien, todo el mundo vio de primera mano el efecto devastador cuando esa misma fuerza se desató plenamente sobre mentes conscientes y racionales. Cada uno estaba muriendo, públicamente, visceralmente y sin dignidad. Adir se quedó en silencio, coincidiendo con la quietud silenciosa de la multitud, con la mirada de cada persona fija en él y cada movimiento de sus rostros registrado por sus ojos agudos. Vio miedo, terror y horror, pero debajo de esos tonos más oscuros parpadeaban chispas de satisfacción, alegría sombría, fervor fanático y una alegría extraña, casi imprudente. Pero en medio de esta tormenta de emociones, había una expresión que destacaba en cada rostro, la que Adir había venido a presenciar: comprensión. Todos comprendieron una única verdad tácita. Estaba surgiendo un nuevo orden, uno en el que el caos no tenía cabida, solo reglas que debían obedecerse. La desobediencia significó sufrir el destino de los prisioneros mostrados en vivo en la pantalla gigante. Aunque Adir hablaba con palabras de odio y rencor hacia ellos, él mismo no era diferente de los criminales que condenaba, una figura temida y vilipendiada por derecho propio. Sin embargo, su mensaje era distinto. No era un criminal común y corriente,
Era una bestia territorial que custodiaba su dominio. Cualquiera que perturbara su paz se vería arrastrado a los infiernos más bajos, castigado con la retribución más dura imaginable. Dejó inequívocamente clara su postura. ¿Quieres que lidere a la humanidad? Este es el mundo que ofrezco. Siga las reglas o enfrente las consecuencias. Esto tiene que ser suficiente para el trabajo preliminar. Adi reflexionó en silencio. Había inyectado suficiente miedo para inclinar a toda la sociedad hacia la forma que deseaba. Sin embargo, sabía que una comunidad entera no podía ser controlada únicamente por el miedo. Era hora de revelar la luz oculta en la oscuridad. Vive el infierno para los malvados. Su voz resonó en toda la plaza, y en las almas de todos los que miraban la pantalla, la sombra opresiva se desplazó, suavizándose hasta convertirse en algo más indulgente, casi misericordioso. Comenzó a retirar su malicia, el aura oscura se disipa lentamente a su alrededor. Luego, combinando su recién adquirido gracia con el suyo presencia, comenzó a irradiar una luz tranquilizadora. De repente, una atmósfera invisible y relajante envolvió a Adir. Un solo rayo de luz descendió del cielo, golpeando su silueta e iluminando sus vastas alas blancas, transformando todo su ser en algo divino. Millones de personas sintieron el impacto de este cambio repentino, la ansiedad y el miedo se desvanecieron. La figura que hace unos momentos parecía un presagio de muerte ahora aparecía como un mensajero de esperanza que descendía del cielo, tocando cada ojo con un mensaje de salvación. Hay muchos a quienes odio y considero enemigos, pero también aquellos a quienes reconozco y respeto, aquellos que, a pesar de toda esta oscuridad, llevan la luz. Su voz se transmitió suavemente mientras una luz divina y translúcida se extendía suavemente sobre la multitud en la plaza y llegaba a quienes miraban desde las pantallas. El momento del juicio había pasado. Ahora llegó la recompensa para quienes habían sobrevivido. La multitud pareció cobrar vida, como si hubiera sido despertada por esta nueva aura. La confusión se extendió a través de ellos mientras todas sus emociones oscuras fueron borradas repentinamente. Ya sea que porten genes mutantes o no, todos sintieron que sus viejas y nuevas heridas comenzaban a sanar. El peso de los años se levantó de sus cuerpos como un fénix que resurge de las cenizas. Los suaves jadeos se extendieron entre la multitud. Mientras se preguntaban qué significaba ese aura relajante y renovadora, la enorme pantalla cambió nuevamente. Esta vez, en lugar de prisioneros muriendo en agonía o pidiendo clemencia, la transmisión en vivo mostró una habitación de hospital, un momento emotivo y alegre compartido entre un paciente enganchado a las máquinas y su familia. Un texto rojo en negrita apareció en una esquina. Vivir Shelter City, un hospital central / unidad de cuidados intensivos. El texto desplazable a continuación explicaba que el paciente había estado en coma durante mucho tiempo debido a una fiebre intensa. Apenas unos minutos después de que Edgar's Grace los alcanzara, sus signos vitales mejoraron rápidamente. Ahora despierto, el paciente fue visto celebrando con su familia, agradecido por la milagrosa recuperación. Incluso la mirada de Adir parpadeó hacia las imágenes en vivo, un raro destello de incredulidad cruzó su rostro tranquilo. ¿Qué carajo, es realmente el poder de la gracia? Observó en silencio atónito como la pantalla revelaba a otro paciente, perdido en coma durante tanto tiempo. Poco a poco, sus ojos se abrieron, sus respiraciones se estabilizaron y una frágil chispa de vida regresó, un testimonio innegable del milagro y la renovación que se desarrollaba ante sus ojos. Por un breve momento, la sorpresa amenazó con traicionarlo. Pero Adir lo ocultó rápidamente, volviéndose hacia la multitud y las innumerables cámaras enfocadas en él. Profundizó la intensidad de su gracia y presencia, la energía débil y translúcida que lo rodeaba se hacía más densa, fusionándose en una luz radiante y divina que parecía casi tangible. Este es el amanecer de una nueva era, declaró, con los ojos abiertos sobre el mar de rostros, llenos no de juicio sino de una rara suavidad, una promesa tácita de misericordia. Su voz, tranquila y suave como una canción de cuna, recorrió la plaza, calmando corazones inquietos y mentes ansiosas por igual. Pero yo no soy el Salvador con el que sueñas. Una pausa, mientras su mirada se posaba en cada persona, conectándose con sus miedos y esperanzas ocultos. Soy yo a quien te mereces. Con esa declaración final, desplegó sus inmaculadas alas blancas con un movimiento fluido. La plaza fue barrida por poderosas ráfagas,
El aire temblaba cuando sus plumas captaban la luz. Bañado por un solitario rayo de sol que atravesaba las pesadas y oscuras nubes de arriba, su silueta se elevó, elevándose cada vez más alto hasta desaparecer en los cielos, como una deidad que había completado su misión terrenal, ascendiendo para reclamar su trono celestial. La multitud permaneció congelada, con el aliento atrapado en la garganta, los ojos fijos en el cielo vacío donde había estado momentos antes, cambiado para siempre por la presencia del hombre que dominaba tanto el miedo como la esperanza en igual medida. Y como si miles de mentes hubieran recibido la misma orden silenciosa a la vez, la multitud se inclinó simultáneamente, arrodillándose al unísono como una ola de reverencia que se extendía sobre la plaza, con los ojos fijos en el único rayo de sol que atravesaba las pesadas nubes, ascendiendo como un ascensor hacia los cielos. Solo el city manager permaneció sentado en su silla de ruedas, con la mirada inquebrantable hacia el cielo. Las arrugas grabaron líneas profundas en su rostro envejecido, enmarcadas por una larga y fluida barba blanca que le daba un aire de tranquila sabiduría. Sus ojos contenían tanto agotamiento como una chispa de algo tácito. Esperábamos que transformara la sociedad, murmuró para sí mismo, con la voz temblorosa por la incredulidad, pero tal vez, ¿ha forjado una religión completamente nueva? Contacto, 2. Jugador impío C248. Mirada capítulo 248. Mirada. Este resultado, ni siquiera yo lo preví. Adir flotaba silenciosamente bajo las nubes, con sus alas blancas extendidas mientras miraba hacia la plaza de abajo. Toda la multitud cayó de rodillas y un pesado silencio cubrió la escena. Una risa tranquila se le escapó de los labios. Él no había venido aquí solo porque su hermana se lo había pedido. Esa fue solo una razón superficial. En verdad, esta aparición fue un paso calculado, destinado a proyectar fuerza, dar forma a la percepción y preparar a la gente para un sistema futuro donde solo él definiría el orden. Uno construido no a través del miedo, sino a través de la alineación, donde su imagen, presencia e ideales se convertirían silenciosamente en ley. Incluso con toda su planificación precisa, Adir no había anticipado la magnitud total del impacto. Gracia la repentina demostración de poder abrumador había llevado a la multitud a la reverencia. Y cuando el administrador de la ciudad, claramente consciente de las intenciones más profundas de Adir, decidió transmitir todos los momentos a través de la cadena, respaldando no solo sus palabras sino también su presencia, inclinó la balanza aún más. ¿El resultado? Mucho más allá de las expectativas. Y los beneficios que obtuvo fueron mucho más allá de la reacción de la multitud. Reconocimiento del talento, táctico, LV4, confirmado. Talento identificado a través de una previsión estratégica consistente, planificación adaptativa y manipulación exitosa de variables cambiantes en entornos de alta presión. Proceder al registro en el panel de estado. Costo, 400 energía. Recompensa, 80 puntos de estadísticas gratis. El sistema actualizó su talento como táctico del nivel 3 al nivel 4, pero esa no fue la mayor ventaja que obtuvo. Mientras revisaba los mensajes del sistema, sus ojos se iluminaron cuando vio que su observador el talento finalmente había evolucionado hasta convertirse en un talento Bloodline. Así que este finalmente se ha convertido en un talento de Bloodline, murmuró en voz baja, con un dejo de satisfacción en su voz. Reconocimiento del talento, Omniscience, LV1, Génesis, confirmado. Ves más allá del velo del tiempo, donde se desarrolla el destino y suenan los secretos, blandiendo una vista que dobla la línea infinita. Proceder al registro en el panel de estado. Costo, 100 energía. Recompensas, 20 puntos de estadísticas gratis, mira. Tengo la sensación de que sé lo que este poder otorga. Adir levantó una ceja expectante mientras leía la descripción. Mirada. Una visión eterna que perfora el velo del tiempo, revelando fortalezas ocultas y defectos fatales por igual, empoderando al portador para comandar el camino del destino incluso antes de que se desarrolle. Como sospechaba, la descripción coincidía mucho con lo que estaba pensando. Con una respiración deliberada, gastó 100 puntos de energía y registró el talento. De repente, sus ojos se iluminaron ferozmente y una sensación de ardor se extendió profundamente en su interior, como si gusanos se retorcieran detrás de sus párpados. Un dolor agudo y palpitante recorrió su visión, haciendo que el mundo que tenía ante sí se distorsionara y deformara.
La incomodidad era tan intensa que por un momento casi alcanzó la daga que tenía en la cintura, tentado a sacarse los ojos solo para poner fin al tormento. Pero se contuvo, forzando la paciencia a medida que el sentimiento insoportable disminuía gradualmente. Pasaron los minutos. Finalmente, la sensación opresiva disminuyó y Adir volvió a abrir los ojos. Sus pupilas eran tan negras y profundas como siempre, aparentemente inalteradas en la superficie. Sin embargo, dentro de ellos, un cosmos en miniatura de innumerables estrellas brillantes se arremolinaba, como si un pequeño universo se hubiera sentado dentro de su mirada. La mirada de Adir recorrió cuidadosamente las nubes de arriba y luego bajó a la plaza de abajo, donde la multitud se arrodilló en silenciosa reverencia. Su nuevo poder no agudizó su visión ni la extendió, reveló algo mucho más profundo. Dondequiera que miraba, era como si dos escenas superpuestas se desarrollaran simultáneamente ante sus ojos. Uno estaba atado al presente, atado por el tiempo y el espacio, mostrando la realidad tal como era. El otro desafió todas las leyes naturales, fluyendo independientemente, revelando el rápido desarrollo de eventos futuros en la escena, una vívida vista previa más allá de las limitaciones de este mundo. Esta era la verdadera esencia de mirada, no solo vista, sino una mirada a los hilos del destino mismo. Las nubes aparecieron en dos escenas simultáneas, una a la deriva lenta, serena e inmutable, la otra acelerada, revelando destellos del futuro cercano. ¿Puedo ver hasta 10 segundos por delante? Adir calculó rápidamente, comparando los dos puntos de vista. Esta no fue una mera predicción como cuando luchó contra mutantes, rastreando movimientos y trayectorias musculares para adivinar su próximo movimiento. Esta era la realidad, no hacía falta adivinar. Vio los siguientes 10 segundos con absoluta certeza. Pero esa no era su única ventaja. Centrándose en las nubes en movimiento, Adir dibujó una de las espadas en su espalda y la cubrió malicia, y preparado para atacar. De repente, se desarrollaron múltiples escenas ante sus ojos. Uno mostró las nubes flotando sin ser perturbadas en tiempo real. Otro reveló las mismas nubes 10 segundos más adelante, todavía intactas por cualquier perturbación. El tercero mostraba el arco de malicia atravesando las nubes y dispersándolas. Esta visión no solo mostró un futuro posible, reveló cómo sus acciones dentro de esos 10 segundos ramificarían la realidad en diferentes variaciones, un flujo paralelo de líneas de tiempo. Tomará algún tiempo acostumbrarse, pero este es un poder increíble. Adir volvió a enfundar su espada, notando cómo las tres visiones se redujeron a dos. La línea de tiempo actual con las nubes a la deriva y la corriente acelerada que muestra 10 segundos hacia el futuro. No era como mirar dos pantallas separadas con dos ojos. En cambio, fue una avalancha de datos enviados directamente a su mente, constantemente activos. Para controlarlo, tenía que mantener su cerebro muy concentrado para evitar la sobrecarga. Esta era la parte difícil. Pero a Adir no le importó. No había forma de apagarlo, funcionaba como una habilidad pasiva, constantemente activa. Pero ya se estaba adaptando. Con algo de práctica, confiaba en que este talento pronto se convertiría en una extensión perfecta de sí mismo. Está bien, me siento un poco mareado, admitió Adir, que no se estaba adaptando tan rápido, batiendo sus alas mientras volaba hacia el overhead cercano que todavía estaba inactivo en su lugar y se deslizaba a través de su escotilla abierta. A pesar de sus altas estadísticas, Gas estaba agotando su sistema neuronal. Hasta que su cerebro se sincronizara completamente con la nueva información sensorial, parecía que la capacidad continuaría desencadenando señales leves de desorientación, vértigo temporal, probablemente causado por las corrientes temporales superpuestas. Contacto, tos. Jugador impío C249, ¿qué diablos? Capítulo 249, ¿qué diablos? Chico, realmente arrojaste al mundo a algo, ¿no? RHYS murmuró, viendo a Adir batir sus alas y deslizarse a través de la escotilla abierta del overhead. Habían esperado aquí desde que lo dejaron, por si acaso regresaba. Y lo hizo, dejando atrás un caos que el mundo nunca había visto antes. O mejor dicho, no caos, algo más cercano al orden. Querían una figura simbólica, dijo Adir con una leve risa, doblando las alas mientras se dirigía hacia un asiento vacío. Acabo de darles uno. Los mareos golpean más fuerte. Mientras se hundía en el asiento,
luchó contra una ola de náuseas. Bueno, lo admito, RHYS fijó sus ojos en el joven que acababa de actuar como un dios frente a miles de personas, ahora encorvado como un soldado cansado, incluso ese llamado científico loco, quienquiera que sea, probablemente no esperaba esto. El poder de Adir hacía más que inspirar miedo, trataba el juicio con fría precisión, como el castigo divino a los culpables. Su gracia irradiaba energía curativa, tocando visiblemente a la multitud y grabándose en sus mentes. Incluso ahora, RHYS revisaba informes de los medios y foros en vivo. El estado de ánimo del público estaba cambiando más rápido de lo que nadie imaginaba posible. Apenas unas horas antes, Adir había sido el enemigo, ampliamente condenado y culpado por innumerables muertes causadas por su malicia, que había inducido ataques cardíacos fatales en los transeúntes que observaban su lucha con el ejército mutante. Las familias estaban desgarradas por el dolor. Pero ahora, la narrativa cambió. Una extraña necesidad colectiva de orden y significado estaba transformando la historia. La gente empezó a convencerse de que los que morían se lo habían provocado. ¿Los prisioneros que perecieron? Criminales violentos que merecían su destino. ¿Las llamadas víctimas inocentes? Quizás tenían secretos, pasados oscuros de los que nadie se atrevía a hablar. La especulación se extendió como la pólvora por foros y secciones de comentarios. La simpatía se transformó en una fría racionalización. ¿Qué pasaría si mi hermano no fuera el hombre que pensaba? Ella nunca nos contó lo que hizo durante la guerra. Él siempre tuvo una vena violenta. Quizás vio cosas que nosotros nunca hicimos. Se había dictado sentencia y el público estaba reescribiendo la historia para adaptarla a una verdad más dura con la que pudieran vivir, una paz incómoda nacida de la memoria selectiva y la negación. ¿Sabes cómo te llama la gente? La voz de RHYS lo alcanzó nuevamente cuando Adir cerró los ojos, tratando de suprimir el giro en su cabeza. Dios, respondió con una leve sonrisa, media broma, aunque no sonaba como tal. Bueno, eso también está. Pero también cosas como Harbinger, Ángel de la Muerte, Retribución Divina, Salvador, Guardián, Fantástico 1. La lista continúa. Para. Cada vez es peor cuanto más hablas, murmuró Adir, levantando la mano como para indicarle que se callara. Incluso en su vida anterior, nunca había tenido apodos tan vergonzosos. Estaba llegando a la mejor parte, se rió RHYS, claramente divirtiéndose. Obviamente se había tomado el tiempo de repasar todos los títulos que la gente estaba lanzando. Bueno, hay uno que está empezando a destacarse. Incluso hay una encuesta ahora en los foros locales de Shouter 39. Adir abrió un ojo y lo miró. Negar su curiosidad habría sido una mentira. RHYS se rió entre dientes. Vive el infierno para los malvados, ¿eh? Esa es toda una frase. Adir volvió a cerrar los ojos, sintiendo ya hacia dónde iba esto. Solo había dicho las palabras para que coincidieran con el estado de ánimo del momento, para entusiasmar a la multitud, para empujarla más lejos. No significó nada para él. Ni siquiera estaba seguro de si existía el infierno o el cielo en primer lugar. La gente está obsesionada con ello ahora, continuó RHYS. Algunos de ellos incluso han comenzado a formar grupos, llamándose a sí mismos, guardianes del infierno, literalmente se autodenominan soldados del inframundo. Adir no reaccionó. Entendía demasiado bien a la gente, su necesidad de creer, de sentirse parte de algo más grande. Siempre estaban ansiosos por dejarse llevar por lo que les diera significado, sin importar cuán oscuro o absurdo fuera. Y ahora te llaman el Craft, añadió RHYS, sonriendo. Creador del infierno. Propietario de las puertas. ¿En serio? Eso podría incluso ser mejor que mi apellido, Graves. Se rió tanto que casi se le cae la tableta. Bueno. Adir se permitió una leve sonrisa. Recordó el apodo que alguna vez había llevado en su vida anterior, y comparado con eso, este no sonaba tan malvado. Tenía preocupaciones mucho mayores que afrontar en este momento, y lo que la gente lo llamaba a sus espaldas ni siquiera llegó al top 3. El mareo se fue desvaneciendo gradualmente a medida que sus sentidos comenzaron a adaptarse a la visión mejorada,
aunque el proceso fue dolorosamente lento, especialmente mientras su otro cuerpo todavía cazaba activamente chispas en la otra dimensión. Si su cuerpo hubiera estado en una zona más segura, algún lugar donde pudiera sentarse y descansar, esto no habría planteado muchos problemas. Pero en un mundo tan peligroso como ese, donde el peligro podría surgir de cualquier dirección en cualquier momento, incluso una vulnerabilidad temporal podría resultar fatal. Por eso Adir tomó la decisión, quemó 400 puntos de energía y los registró táctico, LV-4, lo que reduce sus reservas de energía a 1. 293, la medida le otorgó inmediatamente 80 puntos de estadísticas gratis, aumentando su total a 320. Asignó 200 de ellos a resiliencia, sabiendo muy bien que esta estadística gobernaba tanto la resistencia mental como la física, ofreciendo resistencia a todo tipo de aflicciones corporales y espirituales. El efecto fue instantáneo. Un fuerte calor inundó todo su ser. Cada célula de su cuerpo cobró vida, conmoviéndose, adaptándose, mutando. Su piel hormigueó primero, tensándose de forma antinatural, como una membrana estirada bajo presión. Casi parecía como si alguien hubiera exagerado con una inyección de botox, pero en cada centímetro de su carne. Luego la sensación se profundizó. Sus nervios se inflamaron, sus músculos sufrieron espasmos y sus articulaciones estallaron mientras los microajustes se extendían por su cuerpo. Incluso sus órganos internos comenzaron una metamorfosis silenciosa, rechinando y moviéndose hacia adentro como si se alinearan con algún plano invisible. RHYS, que había estado observando con preocupación, finalmente no pudo quedarse callado. ¿Qué te está pasando?, preguntó, con las cejas juntas. Ya había notado que Adir actuaba de manera extraña, pero ahora su piel parecía secarse, agrietándose como arcilla reseca del desierto. Nada. Acabo de aumentar mis estadísticas. Sus ojos permanecieron cerrados, tono plano pero honesto. Que me jodan. Me gustaría poder probar esa mierda estadística al menos una vez, murmuró RHYS con genuino asombro. La idea de que alguien pudiera evolucionar físicamente en apenas unos segundos simplemente asignando algo llamado puntos estadísticos, estaba más allá de todo lo que su mundo había conocido. La piel de Adir, después de estirarse hasta su límite, comenzó a descascararse y pelarse. Grandes capas secas se desprendieron, revelando una nueva capa lisa y luminosa debajo, más apretada, más resistente y sin estropear. La transformación no se limitó a su apariencia. Debajo de la superficie, todo estaba en constante cambio. Sus extremidades se remodelaron sutilmente, los tendones se alinearon y su columna se ajustó con silenciosos chasquidos. Sus ojos se movieron repetidamente, reaccionando a los espasmos que recorrían sus nervios ópticos. Y luego, se detuvo. Una ola de quietud se apoderó de él. Un calor tranquilo se apoderó del lugar donde antes había habido una tensión abrasadora. El malestar se disolvió en una agradable ingravidez, y cuando finalmente volvió a abrir los ojos, el mareo que lo había atormentado durante minutos casi había desaparecido. Su cuerpo se había adaptado y evolucionado, adaptándose a su nuevo estado con una facilidad que parecía completamente natural. Contacto 2. Jugador impío C250. Adaptación capítulo 250. Adaptación. Esto no es suficiente, ¿eh? Aunque el mareo se había desvanecido casi por completo, en el momento en que Adir abrió los ojos y trató de mirar a su alrededor, la avalancha de información que llegaba a su cerebro todavía era abrumadora. Presionaba contra su mente, profundamente incómodo e implacable. Entendió que confiando en resiliencia, solo no sería suficiente para solucionar esto. Entonces, sin dudarlo, invirtió los 120 puntos de estadísticas libres restantes en sentido. Su estadística se disparó instantáneamente de 105 a 225. Pero en lugar de alivio, una ola aplastante de mareos contraatacó, más fuerte que antes. Sus sentidos se agudizaron hasta un grado aterrador. De repente, su cerebro fue bombardeado con más información que nunca, olores, sonidos, imágenes, toques, todo encajando a la vez. Su mente se tensó bajo el peso, luchando por procesar el bombardeo abrumador. Ya no era una simple fatiga física. Algo en lo profundo de él, algo más allá de la carne y los huesos, amenazaba con explotar. Podía sentir su alma misma,
como una fuerza atrapada dentro del frágil contenedor de piel, músculos y huesos. Se hinchó y presionó hacia afuera, a punto de liberarse. Pero el tormento duró solo unos segundos. Adir apretó su voluntad y soportó la oleada. Entonces, de repente, todo cambió. La amenaza se transformó en poder. La fuerza que parecía dispuesta a destrozarlo se estabilizó dentro de él. Ya no era inestable ni explosivo, se convirtió en un manantial, una fuente estable de fuerza. Aunque la inundación sensorial persistió, su capacidad ampliada le permitió adaptarse rápidamente. Lo mejor de todo es el mareo y la desorientación que provoca mirada desaparecido, reemplazado por una adaptación completa. Al empujar todos sus sentidos más allá de sus límites a la vez, se obligó a evolucionar. Su cuerpo y su alma, golpeados por una inmensa tensión, ahora soportaban la presión extra como si no fuera nada. Esto es mejor. Adir volvió a abrir los ojos y comenzó a mirar a su alrededor usando miradas habilidad pasiva. Las dos, o a veces incluso más, visiones alternativas de los siguientes 10 segundos inundando su cerebro ya no lo perturbaban. Su mente ahora los procesaba rápida y suavemente, dejándolo tranquilo en lugar de abrumado. Era la ventaja de tener siempre listos puntos de estadísticas adicionales, en caso de que los necesitara en situaciones de emergencia. Luego revisó su panel de personajes y se dio cuenta de que acababa de duplicar 2 de sus estadísticas en tan poco tiempo, lo que aumentó significativamente su poder general. Nombre, Adir. Raza, crepúsculo humano. Camino, Primora. Paso de evolución, 2. Física, 188. Will, 200. Resiliencia, 205-405. Sentido, 105-225. Energía, 50/-998 50/-1318. Talentos registrados, 15/15. Omnisite, LV1, Tracking, LV3, Throwing, LV3, Elysian Cook, LV1, Linguistic, LV3, Tactician, LV4, Stealth, LV3, Trape, LV3, Butchering, LV3, Scouting, LV3, Surgery, LV3, Lector, LV3, Masonería, LV3, Arte de la existencia con espada, LV2, Arquitecto maléfico, LV2. Chispas, octubre de 10. Santuario, tierra crepuscular. Puntos de estadísticas gratuitos, 0. Al observar sus estadísticas, se sintió profundamente satisfecho. Ya había superado el pico de un practicante de rango 2 y probablemente poseía, solo en términos de estadísticas brutas, un poder comparable al promedio de un practicante de rango 3. Teniendo en cuenta los beneficios de sus talentos Bloodline, especialmente miradas poder para vislumbrar 10 segundos por delante, Adir se dio cuenta de la increíble ventaja que obtendría en una batalla. Con esa previsión, se sintió seguro de que ahora podría enfrentarse cara a cara incluso con el maníaco de la espada Lucen, quien probablemente estaba mucho más allá de un rango promedio de 3. «Está bien, ¿dónde quieres que te dejemos?», RHYS preguntó, observando los rápidos cambios en Adir. El joven que tenía delante parecía transformarse físicamente cada día que pasaba, hasta el punto de que RHYS ya no tenía tiempo para sorprenderse. Adir hizo una pausa por un momento y luego respondió. Cuartel general del jugador. Lo primero que necesitaba era una ducha adecuada. Toda su piel se estaba desprendiendo debajo de su uniforme y, si no fuera por su alta resiliencia, la picazón ya lo habría vuelto loco. Más importante aún, quería ver el nuevo equipo desarrollado por el equipo de investigación que Henry había mencionado, esa fue su razón principal. El encuentro con Marielle y Niva también estaba en su lista. Después de todo, acababa de sacudir el mundo con una exhibición pública. Como mínimo, les debía una visita para tranquilizarlos. Pero no había prisa. Era mejor dejarles procesar todo por su cuenta primero. Pronto, el Overhead descendió a la azotea del cuartel general del jugador y aterrizó con un suave zumbido. Adir salió lentamente por la escotilla lateral. Decenas de agentes del STF ya lo esperaban en la azotea. En el momento en que lo vieron, se pusieron firmes y saludaron. Tanto hombres como mujeres se mantuvieron con una postura disciplinada, espaldas rectas, hombros firmes,
alerta como siempre. Pero aún así, había una clara diferencia en la forma en que lo miraban ahora. Si Adir tuviera que nombrarlo, la palabra habría sido fanatismo. Se trataba de soldados curtidos en la batalla, veteranos de innumerables misiones. Y, sin embargo, al presentarse ante alguien que ahora se sentía mayor, más profundo, que incluso sus comandantes más legendarios, su perspectiva claramente había cambiado. A sus ojos, ya no era solo el mutante más fuerte o el soldado más capaz. Si existiera el título de comandante supremo, ya se lo habría ganado. Adir devolvió el saludo con un sutil gesto de asentimiento antes de separarse de RHYS y tomar el ascensor hasta su piso. Lo primero que hizo después de entrar a su habitación fue quitarse el uniforme y la tela se adhirió a su piel como escamas viejas. Luego entró directamente a la ducha y llevó la temperatura a su límite absoluto. En Twire Headquarters, eso significaba agua casi hirviendo. El vapor estalló casi instantáneamente, inundando el espacio cerrado con nubes espesas y arremolinadas. Los espejos se empañaron en segundos y toda la habitación quedó envuelta en una neblina blanca. Sin embargo, bajo la corriente hirviendo, Adir permaneció con absoluta quietud, imperturbable. Para él, era como estar bajo una fresca cascada de montaña, relajante y familiar. El agua golpeó su piel, aflojando y lavando las capas externas muertas que habían comenzado a desprenderse debajo de su ropa. Se desprendieron motas de piel seca que rodeaban el desagüe como cenizas en una tormenta. Con cada segundo que pasaba, su cuerpo se sentía más ligero y limpio. La picazón constante que lo había estado carcomiendo desde su última mutación se desvaneció en nada. Contacto, tos.